Continuando con las entrevistas esta mañana, me complace mucho en presentar a un distinguido invitado. Él es un notable infectólogo, investigador en enfermedades tropicales. Es el doctor César Cabezas, que durante mucho tiempo ha trabajado y trabaja todavía en el Instituto Nacional de Salud, que es una entidad anexa al Ministerio de Salud, en donde se tienen que regular todos los procesos que tienen que ver con la salud de las personas y con muchas otras cosas más en el ámbito sanitario público. Es una especie de CDC, como el Centro de Control de Enfermedades en los Estados Unidos. El Instituto Nacional de Salud es quien se encarga de andar investigando, chequeando, interviniendo, dando todo el soporte técnico para tomar decisiones en políticas públicas de salud, sobre todo en lo que a temas de enfermedades infecciosas se refiere. Así que vamos a darle la bienvenida porque de boca del doctor Cabezas van a conocer ustedes lo que significa el dengue en el Perú y en la vida de los peruanos. ¿Cómo está, doctor Cabezas? Bienvenido al programa. Muchísimas gracias por darnos unos minutos de su tiempo. Lo apreciamos muchísimo. Cuéntenos, doctor, ¿qué cosa es el dengue? ¿Desde cuándo se conoce que existe dengue en el Perú aproximadamente? ¿Y cómo estamos en cifras? ¿En qué ha cambiado esto? Claro, el dengue es una enfermedad producida por un virus, que es el virus del dengue, que tiene 4 serotipos. O sea, así como en los perros hay diferentes razas, en el dengue hay 4 serotipos, y dentro de esos 4 serotipos también hay variantes, ¿no? Pero en concreto hay 4 serotipos, y es una infección que produce fiebre, malestar general, dolor retroocular, dolor de cabeza, y es transmitida por un mosquito. O sea, no se transmite de persona a persona. Un mosquito, y este mosquito es el Aedes aegypti, que es un mosquito que vive con nosotros dentro de las casas. Y entonces, si nosotros tenemos condiciones para que se reproduzca, vive en las casas, como es el recipiente con agua, y en la casa también está la sangre que ellos necesitan para reproducirse. ¿Cómo no? Entonces, este mosquito, si pica a una persona infectada, se infecta el mosquito, hay una replicación del virus dentro del mosquito. O sea, el virus cumple un ciclo vital biológico dentro del mosquito. Claro, el virus se reproduce en el intestino del mosquito, luego pasa a las glándulas salivales del mosquito, y cuando pica a una persona sana le va a inyectar una gran cantidad de virus y esa persona se va a infectar, ¿no? De esa manera empiezan las epidemias, ¿no? Y la transmisión de una persona a otra persona. De manera inopinada, silenciosa, prácticamente inofensiva. Así, y muchas veces ocurre eso dentro de la casa, ¿no? Porque no? el mosquito vive en la casa. Si tiene agua y tiene personas, está en un hotel 5 estrellas. Es un mosquito hogareño. Así es. Desafortunadamente. Claro, eso es una desventaja, pero también una ventaja, ¿no? Porque si estamos en la casa y sabemos dónde puede estar, lo podemos ubicar y eliminar. Lo podemos controlar, ¿no? Así es. La desventaja en todo caso sería que a veces las casas no son permeables a esta información o no quieren colaborar con el ingreso del personal para hacer un control de plagas. Claro, un tema que va un poco más allá de lo que podemos hacer lo del sector salud es el tema de la disponibilidad de agua, ¿no? Entonces, por ejemplo, en muchas áreas periféricas de Lima y las ciudades del Perú, la gente no tiene agua. Correcto. Entonces se abastece de agua en reservorios y está en cilindros, en galoneras, en botellas, y esos son criaderos perfectos del mosquito si estos recipientes no están bien cubiertos. ¿Cómo no? Y también hay la reticencia de algunas personas a las intervenciones que hace el personal de salud, y eso también impide, ¿no? Pero lo importante es que la gente conozca que este mosquito vive en nuestras casas, y si sabemos dónde está y podemos ubicarlo, es posible controlarlo. Tenemos un Facebook de consulta. ¿Existe una época de mayor riesgo para adquirir dengue en nuestro país? ¿En qué zonas? Me gusta la pregunta de Carla porque me da pie a añadir otra cosa. En el Perú, ¿cuáles son las zonas en donde tradicionalmente se ha visto dengue? ¿Qué otras zonas potencialmente podrían tener dengue? Me contaba usted antes del inicio de la entrevista que se han extendido las áreas afectadas por dengue. ¿Y en qué época del año se ven los brotes? Claro, en realidad el dengue reingresó al Perú el año 90. Pero el año 85 ingresó primero el mosquito. Entonces, si entró el mosquito, sabíamos que en algún momento iba a aparecer el dengue. Y como usted mencionó al comienzo, vivimos en un mundo globalizado.
donde las personas transportan los huevos del mosquito y también los virus. Si la persona está infectada y ahorita está en Colombia, en Brasil, y si viene a Perú, claro, le pica el mosquito y se va a transmitir. Entonces, este mosquito está distribuido desde Tumbes hasta Ica, prácticamente en todas las ciudades de la costa norte, incluyendo Lima y hasta Ica. Y en la Amazonía, prácticamente todas las ciudades de la Amazonía tienen la presencia del vector. ¿Cómo no? Y también hay casos de dengue. O sea, el factor climático de ese clima tropical, ¿no? Del cual tanto siempre se habla, para el dengue, para el mosquito no sería tanto un tema, porque en Lima no es que tengamos un clima tropical necesariamente y en Ica menos, ¿no? Claro, lo que ocurre es de que el término de tropical significa que estamos entre los trópicos de Capricornio y Cáncer, ¿no? En todo caso. Entonces eso incluye también lugares que cuando uno habla de tropical está pensando en la música tropical, el calor de la selva, ¿no? Sí. Pero por ejemplo la costa norte está cerca del Ecuador y zona tropical. Y las temperaturas, sobre todo en el fenómeno del Niño, por ejemplo, se ha incrementado. Y el ciclo biológico de este mosquito, que puede durar 10 a 12 días desde que es huevo hasta que llega a ser adulto, se puede cortar a 5 o 7 días. Entonces en menos tiempo hay más cantidad de mosquitos. Claro. Entonces en concreto a la pregunta es de que toda la costa norte, de Tumbes hasta ahí que está presente el vector, entonces hay el riesgo del dengue y todas las ciudades de la Amazonía, ¿no? ¿Épocas del año? En las épocas del año... ¿Hay estacionalidad? Generalmente es en la época del verano o después de las lluvias, donde hay acúmulos de agua en recipientes, sobre todo en la Amazonía, eso condiciona la mayor replicación. Sin embargo, en Lima, es la única ciudad en el mundo donde no llueve y hay dengue, y eso les llama la atención a los investigadores extranjeros, ¿no? ¿Cómo es que en Lima, si no hay dentro ese concepto de tropical, y no llueve y hay desierto, el mosquito, además, húmedo? Y entonces ahí el problema es esto que se llama las determinantes sociales, ¿no? La presencia, el agua hace de ese acúmulo de agua no cubiertos adecuadamente, o no tratados con larvicidas, hace de que sean criaderos para este mosquito. Potenciales criaderos. Ahora bien, ¿cuál es el problema del dengue? Amén de que hay una gran extensión geográfica en donde podría producirse brotes de dengue, amén de que generalmente las personas hacen un cuadro gripal, como bien graficó usted. ¿Cuál es el problema del dengue? ¿Cuáles son las complicaciones del dengue? ¿Hasta qué punto el dengue podría poner en riesgo la vida de la persona? ¿Y por qué se produce esto? El dengue produce un malestar general, un problema si es que no tiene complicaciones. Las personas de todas maneras dejan de ir a trabajar, dejan de ir a la escuela, y eso ya es un problema. Y entonces el dengue tiene, dentro de la última clasificación que ha hecho la Organización Mundial de la Salud, hay el dengue con o sin signos de alarma y el dengue severo. El dengue clásico, con fiebre, malestar general, dolor de cabeza, etcétera, se puede asociar, por ejemplo, vómitos persistentes, dolor abdominal, sangrado. Y esos son signos de alarma. Entonces estas personas debieran ser hospitalizadas para ser observadas más directamente. Y hay otro grupo que felizmente no son muchos, en Perú es 0.3 o 1%, que pueden hacer formas severas. Estas personas pueden hacer shock y como también usted mencionó, esto ocurre cuando una persona tuvo una infección anterior por un serotipo y tiene una segunda infección por otro serotipo del mismo dengue. Eso lo puede inducir a hacer casos severos. Casos severos, ¿no? Y de alta mortalidad en esos casos, ¿no? Así es, si es que no hay un manejo adecuado. Claro, la tasa de letalidad es alta. No hay un antiviral que pueda eliminar el virus y necesitamos solamente el manejo sintomático. Tenemos esta pregunta que nos hace Javier Dongo. ¿Es más fácil adquirir el dengue de día, de noche? ¿Tiene algo que ver la oscuridad o el momento de reposo? ¿Hay una hora del día en el que el mosquito sale a picar? ¿Es la hembra la que pica? Es importante porque en el caso de la malaria, por ejemplo, el mosquito sale a las 6, 7 de la noche y está durante la noche, ¿no? Ese es el vector de la malaria, que es otro. Diferente. Pero en el caso del dengue, este vector pica durante el día. Un poco más en la tarde, pero el tema es que pica durante el día y por eso es que la transmisión es mucho mayor.
Cómo no. Ahora, ¿qué cosa es lo que hace el virus una vez que ingresa a nuestro organismo? ¿Hacia dónde se va? ¿Llega a la sangre? ¿Es reconocido por nuestras defensas? ¿Se forman anticuerpos que tratan de neutralizarlos? ¿Se camufla en algún lado el virus? Cuando el mosquito inocula el virus, pica la piel, y en la piel tenemos células que son receptoras. A partir de ahí una replicación inicial se va a la sangre. ¿Dentro de estas células? Dentro de estas células se va luego a la sangre, y de ahí va a ir a algunos órganos internos, y va a haber una segunda replicación a este nivel en los órganos internos. Tenemos el hígado, el vaso, el sistema linfático, y va a haber una segunda replicación del virus, y luego va a haber una respuesta inmunológica con la producción de anticuerpos contra este dengue. Entonces, si uno tiene una infección por un serotipo, por ejemplo por el 1, va a formar anticuerpos contra el 1. Específicamente contra el 1. Pero eso no nos protege contra el serotipo 2, ni contra el 3, ni contra el 4. Y curiosamente, esta es una enfermedad que, por ejemplo, en el sarampión, si te da sarampión una vez, nunca más te va a dar, como que quedas inmunizado. En el caso del dengue, al contrario, el haberse infectado más bien te pone en riesgo de hacer una forma severa si te infectas por segunda vez por un serotipo diferente. De la forma severa vamos a hablar luego, contestarle el teléfono a Angélica, que nos está en lista de espera y quiere hacernos una consulta. Angélica, buenos días, ¿cómo estás? Bienvenida al programa. ¿Cuál es tu consulta, por favor? Gracias por la respuesta, doctor. Quisiera saber, el hecho de tener una piscina en casa también es motivo de que puede haber este mosquito del zancudo para lo del dengue. Ok, Angélica, muchísimas gracias. Gracias por tu consulta. Sí, es una muy buena pregunta. Sí, de hecho que cualquier acúmulo de agua, desde una chapita hasta una piscina, puede ser es un criadero perfecto. Claro. Entonces lo que hay que tener en cuenta es de supervisar permanentemente si hay o no las larvas. Las larvas se van a ver que tienen movimientos rápidos. Mueven, claro. Y a partir de ahí aparecen los adultos, ¿no? Entonces, si las piscinas están abandonadas, y a veces hay casas o personas que se van de viaje y dejan la piscina con agua, eso puede ser un criadero no solo de la Aedes, sino también de otros vectores. Insectos, claro que sí. Entonces, si uno, por ejemplo, va a viajar y va a dejar esa piscina, debiera dejarla sin agua, ¿no? Claro. Y si es que hay agua, como el ciclo del mosquito es entre 7 y 12 días, uno en ese periodo debiera supervisar la presencia o no de larvas para dar un tratamiento de esto. ¿Qué cosa es lo que produce en el organismo la explosión tan complicada del dengue con signos de alarma o del dengue severo para llegar a un shock? Claro, hay una respuesta inmunológica que hace de que este virus produce una segunda infección, produce como una hiperreacción, ¿no?, inmunológica con anticuerpos. Una gran inflamación. A una gran inflamación, y eso va a inducir a la producción de interleuquinas y otros mediadores químicos que hacen que en los vasos sanguíneos tenemos como una pared que son los epitelios, ¿no? Y estas células tienen un espacio virtual, pero esta inflamación severa y estas sustancias que se producen durante la infección hace que este espacio que es virtual se convierta en un espacio real. Entonces las proteínas que están dentro de los vasos sanguíneos van a salir al exterior, y entonces va a haber un colapso de la circulación, y eso es el shock por dengue, que es un shock distributivo, porque estas proteínas se van a ir al extravascular. La persona no pierde nada. Y jalan agua hacia ese espacio entre las células. Claro, las proteínas mantienen la presión oncótica dentro de los vasos, y si estas se depletan hacia el exterior o al extravascular, se va a producir el shock, y eso es lo más grave que puede ocurrir. Aparte, el virus también puede producir lesiones directas en el hígado, en el cerebro, en el corazón, en órganos blancos, pero la forma más frecuente que produce los casos severos es esta extravasación. ¿No? Entonces, una manifestación inicial de eso son los derrames. Puede haber derrame en los pulmones, pleural, en el abdomen, en el pericardio. Así es. Esas son manifestaciones. Y sangrado también. También, una de las manifestaciones severas es el sangrado, ¿no?, la hemorragia. Y por eso que antes se hablaba del dengue hemorrágico. Hemorrágico, pero esto solamente es una de las manifestaciones de severidad.
Es muy fácilmente contagiante en una zona en donde hay casos de dengue. En ese momento, en epidemia, la tasa de replicación, usted explicó que el virus se replica mucho más rápidamente porque el incremento de la temperatura hace que el virus, que el mosquito se reproduzca mucho más rápido. Claro. Bien explicó que no hay contagio persona a persona si es que no existe el mosquito, de todas maneras. Sí, si hay gente o personas que tienen el virus en su sangre, son los reservorios que permiten que el mosquito se infecte. Entonces, cuanto más personas hay más posibilidad de que el mosquito se infecte, hay más transmisión, ¿no? ¿Cómo no? Tenemos un Facebook que habla acerca de las medidas preventivas, que es algo importante y que deberíamos conversar para que la población lo entienda. ¿Es efectivo el uso de repelentes o insecticidas? ¿Debemos usar productos especiales o de cualquier tipo? Juan Carrión, ¿qué precauciones tiene que tener la gente que vive en las zonas endémicas? ¿Cuáles son sus obligaciones y sus precauciones? Y las personas que van a viajar a zonas endémicas. Claro, lo primero que una persona, por ejemplo, que va a viajar debe, ahora que hay estos sistemas de la información por internet, puede saber si hay o no esta enfermedad en el lugar donde va a ir. Entonces, las precauciones que debe tomar es el uso en lo posible, de manga larga. Claro. Puede usar vestidos de color claro, blanco, crema, etcétera, de manga larga. A veces uno cuando hace mucho calor usa pantalón corto, en lo posible debiera usar pantalón largo. Claro, de materiales frescos, pero zonas cubiertas. Así es, ¿no? Ropa fresca pero cubierta. Y en las zonas donde eso, por ejemplo, las manos no podemos estar en la selva con guantes. Así es. Entonces, en esos casos sí, en la cara, en las manos, en las zonas descubiertas uno puede usar repelentes, ¿no? Y de esa manera evitar la picadura de este vector. Lamentablemente este vector pica durante el día. Sin embargo, si las personas tienen la infección, una precaución que se debe tener también en los lugares donde duerme la persona, hay que usar mosquiteros. Los mosquiteros para evitar que los mosquitos piquen e se infecten a partir de personas enfermas. ¿Por qué durante tantos años se buscó una vacuna y se hacía tan difícil conseguirla? Eso ocurre porque, como hemos mencionado, este virus, a diferencia de otros virus, por ejemplo, como el sarampión o la polio, la rubiola, que no tienen muchas variantes genotípicas, en el caso del dengue ocurre lo contrario. Hay 4 serotipos, pero en cada serotipo hay 4 o 5, además, subgrupos y subtipos. Entonces eso hace complicado de que las vacunas que se produzcan, tienes que estar seguro que protejan contra los 4 serotipos. No, si haces contra uno, podrías estar poniendo en riesgo a la persona más bien de que forme anticuerpos y cuando tenga una infección haga casos severos. Por eso que se ha demorado bastante en contar con una vacuna, porque las vacunas que se han ensayado siempre han estado ahora orientados o deben estar orientados a proteger contra los 4 serotipos para ser seguras y eficaces, ¿no? Doctor Cabezas, muchísimas gracias. Ha sido un placer, un gran gusto tenerlo acá con nosotros en el programa. Gracias por su tiempo, gracias por la ayuda que nos da y augurándole mucho más éxitos en su labor y en su carrera. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias y también felicitaciones por el programa. A ustedes. Ha sido el doctor. Permanezca sentado un rato, voy a cerrar el bloque. Ha sido el doctor Cabezas del Instituto Nacional de Salud, médico infectólogo, investigador en enfermedades tropicales, hablando sobre dengue. Nos vamos a una pausa rapidito y en el siguiente bloque vamos a hablar de la vacuna, de la tan esperada vacuna contra el dengue. Ya volvemos.